Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Y con muchísimas novedades y con un programa que vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante y que va a tener mucho campo de aplicación en el futuro en las empresas, que es el... Compliance. Compliance, exactamente. La vamos a recibir a Teresa Gómez, que es especialista y bueno, nos va a explicar por qué es importante contratar un equipo de compliance en una empresa, en una pyme y qué riesgos se pueden prevenir. Así es. Pero antes de ir a una pausa, quiero que me cuentes cómo te fue en la Asamblea de Portugal de la Unión Internacional a la que asististe hace poco. Bueno, te cuento que sí, que estuve hace unos días en la ciudad de Lisboa, donde se realizó el Encuentro Mundial del Notariado Portugués y posteriormente ahí vemos la delegación argentina integrada por Susana Bonano, Gonzalo Vázquez, Sabina Podrés, Maximiliano Molina y Jorge Panero de Córdoba y representando a la Argentina en la Unión Internacional y del Notariado Latino. Ahí también lo veo a Olarnica Salam, que es presidente de la CAF, de la Comisión de Autos Africanos, y es notario de Benín, África, un gran amigo. Y bueno, ahí vemos la representación de Argentina que nos toca expresar dentro de este organismo internacional que es tan importante, que agrupa hoy ya 92 países, éramos 91 y se incorporó en esta asamblea Burundi, que es otro país africano, y se van sumando al sistema del notariado latino. Eso quiere decir que es el sistema que prima en el mundo, es el sistema que abarca las 2/3 partes de la población mundial y países. Si bien Argentina es fundador de la Unión Internacional, que se creó en 1948, hoy la sede está en Roma, en Italia, y están todos los países europeos, inclusive la ciudad de Londres, lo que es Alemania, España, Italia, Serbia, está China, Japón, países de Asia, también Uzbekistán, Kazajstán, Indonesia, países de África como Marruecos o Benín o Senegal, casi todos los países de América, inclusive Canadá, la parte latina, la parte de Quebec. O sea que es el sistema que es el más seguro, es el sistema que es el menos costoso, pero sobre todo la intervención notarial que da seguridad jurídica en los países y los documentos que circulan por el mundo de estos países gozan de un montón de resguardos que nos dan tranquilidad. Entonces, dentro de este organismo también se está hablando de estos temas y impulsando la desjudicialización, el tema también de las nuevas tecnologías y de este trabajo en conjunto de estos 92 países. Por eso es tan importante seguir las normas internacionales. Hay una relación directa tanto con el Banco Mundial como con Gafi y con todos los organismos internacionales de la Unión Internacional, y Argentina forma parte de ese debate y por eso es importante para proteger los derechos de los argentinos, tanto aquí como para hacerlos valer también fuera del país. Así que ha sido, la verdad, unas jornadas de trabajo sumamente exitosas y beneficiosas. Bueno, felicitaciones, Diego, y muchas gracias por el trabajo que haces por el notariado argentino. Bueno, la verdad que con todo un gusto es parte de las funciones. Bueno, nos vamos a recibir a nuestra invitada. Nos vamos a una pausa para recibir a nuestra invitada, Teresa Gómez.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. El sábado 9 de noviembre, los escribanos y escribanas asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos, autorizaciones de viaje a menores de edad, uniones convivenciales, régimen patrimonial del matrimonio, pactos de convivencia, protección de la vivienda familiar, antes llamado bien de familia, donaciones, testamentos, compraventas de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios y notarias de la República Argentina responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestra invitada de hoy, la contadora Teresa Gómez. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás vos? Hola Teresa, bienvenida. La verdad, bueno, un gusto recibirte hoy en este programa porque vamos a hablar de un tema sumamente interesante, ¿no es así, Laura? Es así, el compliance. ¿Qué es, Teresa, el compliance? A ver, yo creo que el compliance es la mejor herramienta que tenemos en los últimos 10 años para prevenir riesgos. Vos fíjate que hay implementada toda una política de prevención de lavado de activos que trata de prevenir el riesgo de lavado. El compliance trata de prevenir distintos riesgos. ¿Cuáles? Todos. Para evitar sanciones. Sanciones legislativas, sanciones reglamentarias, sanciones de resoluciones. Evitar riesgos para evitar la sanción. Es, para mí, imagínate que se implementa compliance para respetar los códigos de ética. Entonces, una gran herramienta, por supuesto que Europa, sobre todo España, nos lleva una enorme ventaja. En España es común comprar un programa de computadora con compliance, ¿sí?, para que cada empresario lo implemente. Y el compliance es para cualquier empresa, para empresas grandes, ¿a quién va dirigido? Bueno, vos sabés que hay una confusión. Se piensa que el compliance es caro, pero el compliance es un traje a medida. Es propio para cada empresa. Y cada empresa va a decir qué quiere prevenir. Habrá empresarios que trabajan mucho con el Estado y dirán, bueno, yo quiero impedir sobornos, tráfico de influencias, entonces van por el criminals compliance. Habrá quien quiere impedir tener el delito de balance falso, toma una parte de la responsabilidad de la jurídica. Yo te diría que tal vez el compliance más atractivo en Argentina es lo que se conoce como tax compliance o el compliance fiscal o tributario. Porque estamos hablando de que aproximadamente hay 164 tributos en Argentina, entre impuestos, tasas y contribuciones. Hay 24 jurisdicciones locales y una nacional. Entonces, cada empresario tiene que decir, quiero cuidar un riesgo y entre un contador y un abogado, me parece que se arma un equipo, se levanta el campo, las pruebas de campo, el abogado le da contenido jurídico y el empresario tiene una prueba preconstituida de qué. De que actuó sin intención, sin voluntad, sin negligencia y sin impericia. Puede demostrar ante la justicia que es un buen hombre de negocios.
Entonces, como vos decís, en Argentina la mayor aplicación se da sobre todo para la parte impositiva. Para mí es sí. decir, por la gran cantidad de impuestos que me dijiste el número, ¿cuántos eran? Sí, aproximadamente entre tasas 164. 164 más las 24 jurisdicciones más la nacional. Más la nacional, 25 jurisdicciones. Es un numerito muy grande y es muy fácil el error también. Entonces el control de una empresa es fundamental. Bueno, pero fíjate que entonces, vos dijiste la palabra exacta, error. Porque obviamente que el organismo recaudador, el que fuera, el nacional o el de tal jurisdicción, no demos nombres, va a venir y va a decir, bueno, esta empresa no pagó 100 pesos, lo hizo de manera defraudatoria. Ese empresario le va a decir, no, yo no defraudé, porque yo acá tengo mi tax compliance, ¿sí? Yo revisé el riesgo de presentar, el riesgo de pagar, el riesgo de vencimiento, el riesgo de actuar como agente de recaudación, revisé todo. O sea que yo nunca tuve intención de defraudar, nunca tuve intención de evadir. Y aparte, si hice todo esto, ¿dónde está mi negligencia? ¿Cuál es la única posibilidad que queda? Si no tiene culpa y no tiene dolo, error. Claro. Y el error, el único que no se equivoca es Dios. O sea que el error no tiene multa. Claro, porque por la gran cantidad de impuestos, a veces puede ser, por eso yo hablé del error, también puede haber, por supuesto, conductas dolosas, pero a quien le interesa tener un programa en una empresa de compliance es porque quiere tener las cosas bien. Es decir, y quiere tener todo a derecho y sobre todo en la parte impositiva que es tan compleja. Bueno, es una materia compleja. Y creo que esa es la gran diferencia que vemos entre Europa y Argentina. En Europa las normas de compliance se conocen como normas ISO, ¿sí? ISO tiene una hermana o una hija predilecta que es UNE, que es la norma española. Se dicta una norma ISO, inmediatamente España toma y reproduce. En Argentina deberíamos tener normas IRAM, es decir, que el Instituto de Normalización Argentino debería lanzar todo lo que tenga que ver con el compliance, porque acá estamos reproduciendo normas españolas para hacer el compliance, ¿sí? Claro. Entonces me parece que los institutos de normalización, hay otro instituto excelente que es el australiano, también toma todo lo que dice ISO y lo lleva a ¿qué? A la legislación de cada país. Ese es el tema. Por eso yo te decía, en España vos comprás un programa de compliance, pero ¿qué legislación tenés? La legislación española. Claro. Entonces, formar equipos. Yo traje una foto de ante quién habría que interponerla, que es interesante. Fíjate que esa fotito que veíamos recién decía que es un instituto de la economía, de las finanzas y de la administración. Es decir, es una sumatoria de profesionales que se unen para evitar que la empresa caiga en riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo en este momento que hemos detectado? Todo lo que tiene que ver con logística. El tema de los camiones, de los cambios de motor no denunciados, de la titularidad del camión, la responsabilidad del chofer, todo eso ¿en quién recae? Y va a recaer en tu empresa porque vos contrataste la logística. Entonces se trata de evitar todo lo que tenga que ver con riesgos. Y compliance es detectar el riesgo y evitarlo. O sea perdón. No, te decía, por eso están tan hermanados de pronto con la prevención del lavado. Claro. En compliance vos tenés un mapa de riesgos, ¿sí? Y en lavado vos tenés una matriz de riesgos. Pero ambos tratan de ¿qué? De evitar el riesgo y de encontrar un buen hombre de negocios. ¿Sí? De eso se trata. Uno está mirando, por ejemplo, un empresario pyme, un empresario, ya no sé, de una empresa mucho más grande. ¿Qué le podemos aconsejar? Los empresarios grandes tienen el compliance heredado de sus casas matrices.
¿sí? Sí. Los laboratorios heredan el compliance de su matriz. La pregunta del millón que habría que hacerle a los compliance officers de Argentina es: señor, ¿usted bajó ese compliance al nivel de lo que es Argentina? Porque una cosa es España, otra cosa es Suiza y otra cosa es Argentina, ¿ok? Entonces, ese heredado está volcado a la realidad argentina. ¿Qué pasa con el PYME? Dice, no, yo no quiero gastar plata, porque compliance es caro, porque claro, tiene un nombre ampuloso, pero vos lo podés hacer a medida. Vos podés decir, yo quiero controlar calidad de materia prima, porque tenés un laboratorio pequeño, un laboratorio doméstico. Entonces, yo quiero controlar que mi materia prima, entonces lo podés enfocar y podés darle a tu traje la amplitud que vos querés. ¿Sí? Totalmente. Entonces, eso da la posibilidad de aplicar en aquel riesgo que uno quiere prevenir. Exacto. Es decir, apuntar dentro de la estructura de una pyme, que siempre las pymes son las más castigadas económicamente. ¿Sí? En su momento ahora por ahí de resurgimiento económico. Y bueno, me parece que es algo para tener en cuenta. Fíjate, la materia tributaria dijimos 164 tributos, más o menos redondeamos en 150. Pero imagínate si vos sos un empresario pyme que vende de las 24 jurisdicciones en 20. Y vos le decís al compliance officer, mire, yo no quiero tener problemas con alícuotas. Cada provincia tiene una alícuota distinta. No quiero tener problemas con omitir actuar como agente de retención. Cada código fiscal tiene. Usted será agente de retención. Estás omitiendo el mayor de los componentes. Mire, yo no quiero tener problemas con proveedores apócrifos, porque yo no quiero que me acusen de negociar con apócrifas. Entonces vos, como hombre de negocio, le decís, esto me puede pasar, no quiero que me pase. Y direccionás el compliance para el lado de lo que vos sabés que más te va a perjudicar. A ver, recordemos algo, ¿no? En estos momentos en la Argentina hay delito de evasión cuando se detecta una evasión de 1,5 millones de pesos al año. Al año. Yo creo que es mucho más la facturación de una pyme. Por supuesto. Entonces, si tenemos una ley que prevé pena de prisión hasta 6 años, cuando un empresario, mi pyme ya sería, Sí. mi kiosco, 1,5 millones de pesos al año, evitarte el riesgo de entrar en un proceso penal, con una factura apócrifa llegas al 1,5 millones. Con una. Claro, es nada, tal cual, es así. Entonces, compliance, ¿qué es? La pregunta que nos hicimos todos fue, ¿es una vacuna? ¿Me asegura inmunidad? No, yo creo que no es una vacuna, pero sí creo que es un remedio. Porque yo puedo interponer mi compliance, fíjate, en materia fiscal, ante la FIP, ahora ARCA, ante el Tribunal Fiscal, la Justicia del Fuero Contencioso Administrativo, penal económico, criminal, federal. Entonces, preconstituyo prueba de qué, de que yo trate de evitar el riesgo de que, de lo que yo quiera, lo que yo me quiera garantizar. Doy un mínimo ejemplo. Un escribano que se pone en alerta cuando su cliente es una persona jurídica, ¿ok? Esa persona jurídica quiere comprar y vender 3 inmuebles y le lleva al escribano y le dice, señor, aquí tiene mi compliance. Ese escribano tiene solucionado la debida diligencia del cliente. Ese cliente tiene riesgo bajo. ¿Por qué? Porque pone a la vista su compliance. Entonces, me parece que es una herramienta que tendría que colaborar IRAM, tendría que darse mayor conocimiento. Es una palabra interesante, pero tal vez no tan explotada todavía en Argentina, a nivel de pymes. Así que si una empresa pequeña quiere tener compliance,
¿Debería acudir a un contador, a un abogado? Yo creo que puede acudir a un contador, un abogado. Los equipos de compliance generalmente son de a pares. Todo el trabajo de campo, que es recoger prueba, recoger documentación que avale esa prueba, trazar el riesgo y planear los controles, trabajo de campo siempre es mucho más de un contador, sí, por las técnicas. No tengo duda que el abogado es el mejor redactando, valorizando la prueba y dándole contenido, tratando de evitar el riesgo. Me parece que el mejor equipo es un contador y un abogado, ¿sí? Y si tienen la suerte, el Tax Compliance lo permite por norma, de que haya un tercero independiente que lo certifique como que lo que se hizo es cierto y se midió, es un Tax Compliance certificado por un tercero independiente. Necesitaríamos un escribano que supiera compliance y que certifique ese documento y que ese documento sea prueba preconstituida para cualquier justicia. Entonces sería la intervención de contadores, abogados y escribanos en todo este proceso, sería lo ideal. Sería lo ideal y no descarto la actuación de los ingenieros, ¿eh? Son especialistas en costos, sí, claro, tal cual. Es sumamente interesante y por ahí es hacia donde las empresas van a ir, hacia donde ese camino para evitar estos riesgos, prevenirlos y sobre todo para tener tranquilidad en cuanto a las responsabilidades. Por supuesto. No nos olvidemos que tenemos una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que es terrible, ¿eh? Una persona jurídica puede llegar a perder su matrícula. Sí. Y todos los que están adentro y los accionistas también. Sí, entre esto y los 160 y pico de impuestos nos asustaste a todos. Pero bueno, es así. Bueno, es Argentina. Esto es Argentina, sí, Argentina sí, federal. Sí, sí, esto sí, es federalismo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es así. Es así, tasas que no conocemos, que no retenemos, que no aplicamos y por ende no pagamos. Es así. Eso se evita con un tax compliance. Mira, yo te quiero aprovechar que estás en el programa y hacerte una pregunta cortita, que estuviste ya hablando de blanqueo y me parece que es importante saber en qué instancias está. Ha sido un blanqueo muy exitoso. Sí, ha sido un blanqueo muy exitoso. Muchísimos dólares. O sea, pero bueno, ¿en qué instancia está? ¿Qué es lo que se puede seguir haciendo? ¿Qué no? En este momento es un momento de confusión en lo que tiene que ver con determinados contribuyentes que abrieron la cuenta cera y no presentaron la correspondiente declaración, ¿sí? Eso pasa por no estar asesorados por profesionales. Entonces, aparentemente se abriría una solapa para que todos aquellos que depositaron cumplan la parte formal del tema y tenga valor el blanqueo. Estamos en la última parte del blanqueo, ya todo lo que era efectivo terminó, por eso se habla de 22.000 millones. Se pensó que no se iba a superar el blanqueo Macri y se superó holgadamente, pero creo que la parte álgida del blanqueo terminó, para mí, ¿no? Creo que todo aquel que quería entrar ya lo hizo y ya terminó. Y faltan solucionar más que nada problemas formales. Queda abierta la moratoria. Y yo lo que quiero decir es, se anunció la tasa vigente de los intereses resarcitorios a partir del 1 de diciembre. ¿A cuánto llegan los intereses resarcitorios mensuales? 7.41 mensual. Entonces, tenemos una moratoria abierta hasta el mes de marzo. El empresario que tenga una deuda lo tiene que pensar varias veces que entren en la moratoria. Bien. Con la condonación, ¿te acordás que del 50%? Bueno, estaremos en el 20%. Pero ¿cómo hace alguien para pagar el 0.249 diario? Es un disparate, es un número... Y resarcitorios, porque los punitorios están casi en el 9. Entonces, me parece que es un momento para pensar en compliance,
para pensar en moratoria, para cerrar los agujeritos si alguien dejó en el blanqueo. Hay que dedicarse unos días a la materia fiscal. Es importante, sobre todo para cerrar el año y empezar el año que viene tranquilos. Estamos a fin de año. Es fundamental. Momento de planteos y de cerrar bien y evitando riesgos, sobre todo para el año que viene. Irse de vacaciones tranquilos. No te olvides también que en lo que tiene que ver con la prevención de lavado, los contadores vamos a cerrar balances por primera vez con la nueva resolución. 31 de diciembre cierran gran cantidad de balances, ¿sí? Y la vamos a cerrar con la nueva resolución. A ver, los escribanos tienen amplísima experiencia porque vienen desde marzo batallando con la resolución nueva, pero los contadores cerraríamos por primera vez con la nueva resolución. Es decir, hay que irse tranquilo de vacaciones. Bueno, muchas gracias, muy interesante todas tus explicaciones y todo lo que hemos aprendido de compliance. Gracias, Laura, gracias, Diego, a formar equipos de compliance. Bueno, gracias por ante una invitación nuestra, está siempre disponible y me parece que es un tema que hay que hablarlo y que es el futuro. Así que a formar equipos de compliance. A formar equipos de compliance. Gracias. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.